En esta clase vamos a trabajar con los conceptos estructurantes, los principios explicativos y el diseño curricular para la educación primaria. En esta oportunidad lo que vamos a ver es el manejo de lo teórico de la clase pasada, pero puesto en práctica con un ejemplo, utilizando siempre el diseño curricular para la educación primaria. Vamos a comenzar con una historia de un nene llamado Juan, que tiene 8 años y que vive en un pueblito llamado El Molulo, en la provincia de Jujuy, a muy pocos kilómetros de Tilcara, en el medio de la montaña en un clima árido. Un poco este relato cuenta cómo vive, qué crían animales, qué hace su mamá, qué hace con los chicos de la zona, cuánto tarda para ir a la escuela, qué hace su papá, por qué a veces se emplean la zafra. Bueno, después ustedes lo leen si quieren con detenimiento. Yo voy a encontrar acá los conceptos estructurantes que estuvieron trabajando la clase pasada. Sujetos sociales. Juan, la mamá, los vecinos, los hermanos, el papá, los chicos de la zona. Espacio geográfico. El Molulo, en la provincia de Jujuy. También habla de Tilcara, ¿sí? Donde van a hacer compras. Tiempo histórico. El tiempo histórico es una historia que publica el diario Clarín y este relato es de la década del 70. ¿Por qué del 70 y no algo más actualizado? Porque yo puedo después trabajar cambios y continuidades a partir de otra historia de un nene del mismo lugar 30 años, 40 años después. Inclusive puedo trabajar con esta historia, pero comparado con un área urbana, ¿no es cierto? Esto es un área rural. ¿Qué principios explicativos tiene este relato? La integralidad, que lo voy a encontrar con esta línea. Ven, con sus vecinos intercambian su ganado por tejidos, mantas, ponchos o piezas de alfarería, vasijas para el agua, las ollas para cocinar. Ven, es el intercambio con otras personas. La organización social, línea punteada. Su familia trabaja criando unas pocas cabras y algunas vacas. Su mamá, ven acá el rol, se las ingenia para plantar entre las piedras y el maíz y papas que le sirven de alimento. Bueno, muy bien. Me voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo podemos seguir profundizando en los principios explicativos? ¿Qué estrategias, recursos, actividades podemos realizar para completar y cumplir con lo solicitado en el diseño curricular? Bueno, lo que acabamos de hacer acá entonces es encontrar los conceptos que ustedes trabajaron la clase pasada en un relato de un nene que vive en un área rural de la República Argentina. Acá tenemos entonces el diseño curricular de primer año. ¿Se acuerdan que una de las clases ustedes tuvieron que trabajar con la vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en la sociedad colonial? Bueno, con el relato que estuvimos leyendo recién, yo voy a trabajar la vida familiar y social en el presente y en el pasado cercano, la vida cotidiana de distintos grupos sociales y familiares en el pasado cercano y en el presente sus normas de convivencia, formas de sociabilidad y recreación, el trabajo, los trabajadores, modos de conocer, evocar a lo ya conocido, hacerse preguntas, formular anticipaciones, buscar información, escuchar relatos, observar y leer imágenes en forma guiada, elaborar preguntas. Bueno, bien, sigo. Situaciones de enseñanza, nos dice el diseño curricular. Para estos conceptos. Escuchar relatos e historias para conocer aspectos de la vida familiar. Analizar fotografías de diferentes grupos sociales. Participar en conversaciones con otros compañeros. Utilizar diferentes formas de registros y técnicas de recopilación de datos, organizar encuentros con las familias. Bien, voy a tener en cuenta todo esto para seguir trabajando con el diseño. Presten mucha atención.
Propuesta de trabajo. Estamos con los nenes y las nenas de primer año y decimos, a partir de este relato, se puede proponer a los niños y a las niñas, por ejemplo, que realicen un dibujo que muestre cómo es el lugar que allí se describe. El objetivo de este caso es recuperar la descripción del lugar en donde vive Juan, las actividades que realiza, el camino a la escuela rural y su relación con la localidad más cercana que es Tilcara. En este texto se hace alusión al paisaje circundante, que es un paisaje rural. Una actividad posible es proponerle a los niños y niñas que hagan una comparación entre ese paisaje y el de su entorno inmediato, en donde los nenes y las nenas viven, con el fin de reconocer y distinguir distintos elementos naturales y construidos por el hombre. Podría realizarse la comparación completando un cuadro con las diferencias entre el espacio de Juan y el espacio en donde viven los niños y niñas de la escuela donde estamos trabajando. Siguen las propuestas de trabajo. Fíjense cómo sigue respondiendo a los modos de conocer. Proponer a los alumnos, a las alumnas, que identifiquen las tareas que cotidianamente realizan Juan y su familia. Clasificar las tareas mencionadas por los chicos de acuerdo con el tipo de necesidad que satisfacen. Por ejemplo, ¿cuáles eran las tareas? Alimentarse, abrigarse. Dialogar con los alumnos acerca de los problemas que enfrenta Juan para subsistir, ¿sí? Reunir a los alumnos en pequeños grupos y solicitarles que entre todos comparen la situación de la familia de Juan con la de la propia familia de los nenes y de las nenas que ustedes tienen en la escuela. Para ello pedirles que establezcan semejanzas y diferencias. Como estamos en un primer año, vamos a trabajar esto de manera oral, ¿no es cierto? Y como me sugiere el diseño curricular, luego de trabajar con el relato, trabajo con imágenes. ¿Ven? ¿Qué tengo acá? Imágenes del pueblo de Molulo, donde vive Juan. La importancia de las imágenes. Entonces, trate de recuperar imágenes del lugar que sean bien significativos y bien claros para que los nenes y las nenas puedan notar diferencias, ¿no es cierto?, entre el ámbito rural y el ámbito urbano, donde ellos viven. Tenemos acá a la comunidad, los nenes en la escuela, miren el paisaje natural, ¿no es cierto? El relieve, el clima, podemos notar que es árido, en la escuelita esta. Bueno, tengo un mapa de la República Argentina y voy a ubicar. Vamos a suponer que estamos trabajando en una escuela de Hurlingham. Entonces pongo Hurlingham, ubico en un mapa y pongo una foto de Hurlingham. Molulo y pongo una foto de este lugar donde vive Juan, ¿sí? Como para que los chicos puedan establecer unas diferencias, ¿sí? Utilizamos la imagen. El mapa también es una imagen. Las zonas rurales, ¿son todas iguales? El campo, así como llamamos, ¿es algo homogéneo? Entonces, tomé un recorte de un texto que dice, la vida en el campo es muy diferente en distintos lugares del mundo. Hay familias que por su trabajo residen en casas aisladas, pero otros viven en pequeñas aglomeraciones. O habitan en más de una vivienda porque se trasladan, ¿no es cierto?, en invierno o en verano con los animales, porque dicen que en una parte del año viven en un pueblo y en otra casa, parte en una casa de campo. ¿Cómo incorporo más principios explicativos a la clase de sociales? ¿Se acuerdan que yo había marcado dos nada más? Yo quiero, por ejemplo, poner identidad alteridad. Entonces voy a agregar más cosas sobre el espacio urbano. Organización social. Voy a hablar de una familia que vive en la ciudad. Entonces ya sabemos cómo se organiza la familia de Juan. Vamos a ver cómo se organiza una de las familias de los nenes que tenemos en el aula. Bueno, voy buscando, ¿no es cierto?, otros principios explicativos que ustedes leyeron la clase pasada para poner en práctica y responder al diseño curricular y a este recorte puntualmente. Para completar, lo rural y lo urbano. Lo rural se relaciona con el campo, pero sabemos que no todo lo rural es igual. Lo urbano se identifica con la ciudad.
La población se agrupa de modos diversos. Hay gente que vive de manera aislada y otros vivimos en aglomeraciones. En las áreas rurales, la población vive en forma más o menos dispersa. La población dispersa reside en viviendas aisladas. Las construcciones más cercanas seguramente se encontrarán a cientos de metros o tal vez a mayor distancia. Las actividades que se realizan en esas zonas están vinculadas a la producción en el campo, como el cultivo de cereales, hortalizas, flores, pero también a la obtención de miel, cuidado y aves de ganado, madera de los bosques. La población de las zonas urbanas vive siempre en forma concentrada. El tamaño de estas aglomeraciones varía y existen lugares que concentran millones de habitantes, otros miles y también aglomeraciones que apenas superan los 2000 habitantes. Bien, vamos a pensar entonces actividades para completar aquel primer relato de un nene que vive o que vivía en un área rural. ¿Cómo hacemos para cumplir con el diseño curricular? Hacemos que los nenes y las nenas realicen observaciones del espacio geográfico que rodea la escuela. O sea, sus nenes, sus estudiantes van a hacer esta tarea. Van a hacer un croquis del lugar y registrar lo que ven. Van a comparar los dibujos que hicieron entre los compañeros y van a señalar similitudes y diferencias. Van a sacar fotos con el celular, van a incorporar videos, pueden incorporar audios. Van a volcar los datos obtenidos en imágenes, croquis, palabras entre todos en un afiche y pegarlos en el aula. De esta manera, nosotros tenemos esos contenidos del diseño curricular trabajados. Vamos a luego repasar si toda esta secuencia de actividades y de material que yo les estoy ofreciendo responde al diseño curricular y si los materiales teóricos que nosotros estuvimos trabajando se pueden ver de una manera práctica en este video. Para terminar, les cito la bibliografía que utilicé para hacer esta presentación en PowerPoint, que luego hice un video. Y para terminar, van a ir a la parte de actividades, donde van a encontrar la consigna de la clase de hoy. Hasta la próxima clase.